¿Qué tal, gente? Bienvenidos un día más al día de descanso, bienvenidos un día más a este espacio de ciclismo. Ha empezado el Giro de Italia, tenemos cositas que comentar. Ha empezado con malas noticias, sobre todo por la caída de Mikel Landa, con esa lesión que le va a tener apartado de las carreteras durante bastante tiempo. Veremos a ver si se puede recuperar bien para volver a competir. Y luego buenas noticias como Lidl Trek y Mats Pedersen, que han empezado de una manera muy fuerte la carrera. Mats Pedersen ya lidera con la malla rosa, lidera la Chiclamino también. Y sabían que en estos 3 días tenían dos muy buenas oportunidades y las han aprovechado desde luego de la mejor manera. Hemos tenido más carreras esta semana, tenemos más carreras esta semana que viene ahora. Así que vamos a ir ya con el resumencillo y vamos viendo luego lo que ha dado de sí el Giro más en profundidad y vemos también el recorrido que nos queda para esta semana en adelante. Así que os dejo con el vídeo, voy a quitar la musiquita que está de fondo y os dejo por Resumen ahí. semanal de resultados de ciclismo del 5 al 11 de mayo. De categoría 2.2 se ha corrido el Tour de Cumano, con victoria de Mark Stewart de Solution Tech Vini Fantini. 4 carreras de categoría 1.2 en el fin de semana. El Sundvolven Grand Prix con victoria de Andreas Legnesund de 1X Mobility, la Silesian Beskid Race en la que se impuso Marcin Bucinski de ATT Investments, la Radsports First Marwil vencida por Stefan Biseger de Decaldona G2R La Mundial pero corriendo con Suiza, y el Ringerike Grand Prix, en el que venció Zacharias Kohler-Lolan, de 1X Mobility. Semana de clásicas francesas. De categoría 1.1 se han corrido los bucles de Lons Châtelain, donde venció Luis Aschi de Groupama FDJ por delante de Benoit Cosnefroid de Decathlon G2R La Mundial y Clément Venturini de Arkea B&B Hotels. Pau Miquel de Kerr Pharma fue cuarto. Y también el Tour du Finistère Pays de Quimper, en la que Decathlon G2R La Mundial consiguió un 1-2 con Ovin Sparfel y Bastien Tronchon, y Emilien Janier de Total Energies fue tercero. Y de categoría 1.pro, el Grand Prix du Morbihan con victoria de Benoit Cosnefroid, seguido por Kevin Bauquelin y Clément Venturini, ambos de Arkea B&B Hotels. Tomás Silva de Caja Rural Seguros RGA fue cuarto y Pau Miquel quinto. Y el Trobro León, en el que de nuevo hizo un 1-2 el de Caldona G2R La Mundial, con Bastien Tronchon y Pierre Gotterat en esta ocasión. Valentín Moadoa les acompañó en el podio. Ya ha comenzado el Giro de Italia, primera gran vuelta del año, con las 3 primeras etapas en Albania. La primera de ellas finalizó en un sprint reducido en la que se impuso Mats Pedersen de Lidl Trek, por delante de Wout van Aert de Bismal Isabike y Orluis Aular de Movistar. La segunda fue una contrarreloj, donde se llevó la victoria Joshua Tarling de Ineos Grenadiers, con el mismo tiempo que Primoz Roglic de Red Bull Bora Hansgrohe y 2 segundos mejor que Jay Vine de UAE Emirates XRG. Y final al sprint de nuevo en la tercera etapa, donde repetía victoria Mats Pedersen, seguido por Corbin Strong de Israel Premier Tech y Orluis Aular. Mats Pedersen es la malla rosa, con 9 segundos de ventaja sobre Primoz Roglic y 14 sobre Matías Vacech de Lidl Trek. También es el líder de la malla Chiclamino. Lorenzo Fortunato de XDS Astana viste la malla churra de la montaña y Matías Vacech es el mejor joven de la carrera. El Lidl Trek lidera la clasificación por equipos. Pues ahí tenéis, eso es lo que ha dado de sí esta semanita y ahora pues vamos a entrar un poco más en la chicha en sustancia con lo que ha habido estos días, aparte del resultado, con las dos victorias de Mats Pedersen y la victoria en la crono de Joshua Tarling. La primera etapa, aquí la tenemos, el perfil, un inicio bastante llano en la primera parte con los dos sprints intermedios. Y con los dos sprints intermedios antes de la montaña, del ascenso a Gracen y luego el descenso y los dos ascensos finales a Surrel. Yo por lo que veo el audio debería ir sincronizado. No hay razón para que no vaya. Y no lo va. O sea, eres tú, Killer. Como os decía, inicio llano, subida a Gracen, descenso, el sprint intermedio de bonificaciones, el kilómetro Red Bull en Sauk y luego los dos ascensos a Surrel. La etapa, yo la verdad es que esperaba que los equipos de los sprinters intentasen llegar hasta Paper y el Basan sin una fuga, sin que hubiese nadie
por delante, pero no fue así. Se hizo una fuga desde el principio, más numerosa de lo esperado, más numerosa de lo que suele ser en una etapa como esta, donde está todo más o menos el guión establecido, ya se sabe qué es lo que va a pasar. Pero dejaron pasar ese sprint intermedio con todas Ya las... está, no sé por qué me ha pasado eso. con todos los puntos que se reparten cogidos por la fuga, y entonces no iba a haber ningún tipo de batalla en el pelotón. Así se llegó hasta la ascensión a Gracen y a partir de ahí empezó a controlar Lidl Trek, sabiendo que tenían claro favorito. La verdad es que hicieron una auténtica exhibición en este primer día de carrera, llevando el ritmo del grupo en todo momento y poniendo un ritmo muy muy alto en las dos ascensiones a Surrell con Carlos Verona y Dan Hull, que hicieron que, pues eso, el grupo que llegó al final a meta fue un grupo realmente pequeño. Fueron 36 corredores, que para una etapa de este tipo, siendo la primera de una gran vuelta, la verdad es que es bastante poca gente. La victoria fue para Mats Pedersen en el sprint, llevando a buen fin el trabajo de sus compañeros del Lidl Trek. Y por delante de Wout van Aert, que se le vio en la parte final del último ascenso a Surrell sufrir bastante. De hecho, hizo una paradiña de esas de... Bueno, quedan 700 metros. Voy a bajar mi ritmo al máximo para coronar con el grupo y luego ya recuperaré puestos, y así lo hizo y consiguió mantenerse en el grupo para llegar a poder sprintar. Wout van Aert se dijo durante la semana que había tenido una enfermedad y que llegaba sin haber podido entrenar bien al Giro de Italia, y parece que está siendo así. Veremos si recupera la forma en esa segunda y tercera semana. Durante esta semana yo le espero más como trabajando como lanzador de Olaf Koig, por lo tanto tampoco necesitará hacer mucho esfuerzo. Si eso ya llegando al final, al final de la semana, con la etapa de Matera y la del Esterrato, la de Siena, quizás ahí sí que podamos verle hacer algo más. Orluis Aular, que es una de las grandes sorpresas de este Giro de Italia, fue tercero, ha conseguido 2 terceros puestos en lo que va de Giro, por lo tanto, una grata sorpresa y que le viene muy muy bien a Movistar. Y todo esto buscándose las habichuelas él solo, porque claro, no es... Mats Pedersen va con el treno bien, bien hecho. En el Astana intentan llevar a Canter hacia adelante, no en estas etapas, porque no había corredores para ello, ni siquiera estaba Canter, pero la cosa es que el resto de equipos tienen un treno hecho para su sprinter, y Luis Aular se está buscando las habichuelas él solo, porque no tiene el treno formado por los compañeros, y lo está haciendo, la verdad, que muy bien con esos 2 terceros puestos. Cuarto fue Francesco Busato de Intermarché Guanti, debutando en una gran vuelta. Se llevó una tarjeta amarilla también por meter cabezazos y codazos ahí en la parte final para buscar la colocación. Y quinto, Tom Pizcock, que se metió ya en este primer sprint buscando una bonificación, coger algo de tiempecillo, aunque no pudo. Diego Ulisi hizo sexto, consiguiendo 45 puntos World Tour, vamos, 45 puntos de la UCI, donde ha saltado ya la noticia de que antes o después iba a pasar. Ha pasado mucho más pronto que tarde. Hasta han adelantado a Picnic en la clasificación del trienio. Por lo tanto, Astana la temporada que viene sería World Tour, sería un equipo World Tour, y Picnic caería a ser equipo Pro Team, con el añadido de que ni siquiera está entre los 3 primeros. Por lo tanto no tendría derecho a correr ninguna gran vuelta y dependería de invitaciones para poder hacerlo, y siendo un equipo neerlandés quizá no lo tendría tan fácil para correr ninguna gran vuelta. Sí se asegurarían la participación en la Amstel, quizás en las clásicas de Pavella sí, pero en las grandes vueltas tendría difícil la participación. Richard Carapaz fue séptimo, que se ha metido también por ahí buscando ya estar bien colocado en la general, porque también si salías más tarde o sea, si cuanto más adelante estuvieses en la primera etapa,
Más tarde salías en la contrarreloj, lo cual te podía beneficiar porque tenías referencias de tus rivales. Luego vimos que no fue tanto así porque el viento se cambió un poco y perjudicó un poco a esa gente que salió en los últimos momentos de la carrera. Pero el tener referencias siempre está muy bien. Hubo alguna sorpresilla de primer día de Giro de Italia. Tuvimos a Derek Guy, que perdió 57 segundos. Se vio descolgado en la parte final de la última ascensión. Así como Timen Aresman, que perdió 1 minuto 35. Y lo mismo que el año pasado, y dio una entrevista al día siguiente antes de la crono, donde hablaba de que fue una cosa mental, que había preparado también la carrera y tenía tantas ganas de hacerlo bien que con los demonios de saber que otras veces había perdido tiempo ya y todo, empezó a darle vueltas, a ponerse nervioso él mismo, a sí mismo, diciéndose tengo que hacerlo bien, y que el cansancio mental hizo que al final acabase pasándole lo que no quería que le pasase. Wout Puls de Astana también perdió 1.35, que yo le veía quizá como la opción que podía hacer la general. Daniel Felipe Martínez perdió 57 segundos. Entonces varios corredores perdieron ese tiempo. En la fuga estuvieron Alessandro Berre, Manuele Tarozzi, Alessandro Tonelli, Taco Van der Horn y Sylvain Moniquet, con lo cual cinco corredores en una fuga que para ser un primer día de gran vuelta la verdad es que está bastante bien, visto lo que ha habido en las últimas ocasiones. Los sprinters, como vemos, llegaron todos muy tarde. Y la mala noticia fue el abandono tanto de Geoffrey Bouchard como de Mikel Landa. Mala noticia en ambos casos, mucho peor la noticia de Mikel Landa con esa caída, saliendo disparado por encima de la bici, golpeándose con la farola y fracturándose la vértebra T11, lo que hace que vaya a tener que pasar un tiempo de reposo en cama y que tenga bastante tiempo de baja, y que además no es ya en sí el tiempo, sino el tener que estar con reposo en cama y tener que hacer un reposo más largo porque, por ejemplo, una clavícula o partirte un brazo o algo así, tienes tu tiempo de reposo y tu tiempo de baja, pero rápidamente puedes volver a montar en bici, aunque sea en rodillo, para no perder la forma y hacer ese rodaje y no perder tanto el estado físico. En este caso no te puedes ni incorporar ni puedes hacer nada, así que Mikel Landa, mucho tiempo de baja, al Tour seguro que no llega, la vuelta si llega va a ser justo, quizá el equipo incluso opte por guardarle ya hasta la temporada que viene. El Giro pierde uno de los favoritos que estaban en la pelea, uno de los hombres que podía mover la carrera, una tercera opción que podía dar bastante la cara. Sabemos que Mikel Landa es un hombre de atacar bastante, aunque pueda o no pueda, o se acabe quedando por detrás, siempre es un hombre que se suele mover bastante. Y Renko Evenepoel pierde quizás su gregario más leal, más fuerte para el Tour de Francia. El año pasado ya fue el hombre que llegó más lejos con él, hizo un buen resultado también en el Tour el año pasado, a base de trabajar para Renko Evenepoel, fue quinto. Por lo tanto, se pierde mucho con esta caída de Mikel Landa. En la general, evidentemente, se quedaba Mats Pedersen como líder. Los que habían cogido bonificaciones en el kilómetro Red Bull habían perdido tiempo, así que Mats Pedersen líder con 6 segundos de ventaja sobre Wout van Aert, o sea, 4 de ventaja sobre Wout van Aert y 6 sobre Luis Aular, y 10 segundos sobre el resto de los corredores que llegaron en el grupo. En la clasificación de los puntos se ponía líder con 25, vestía la malla Chiclamino, vamos, no la vestía porque llevaría la rosa, la Chiclamino la llevaría Wout van Aert. Y luego la importancia de los sprints intermedios, Manuele Tarozzi se colocaba tercero con 17 puntos. Porque los sprints intermedios del Giro al primero le dan 12, por lo tanto consiguiendo 12 y 12
Son 24 puntos, que es un punto menos de lo que consigue el ganador de la etapa. Por lo tanto, pueden ser puntos bastante importantes para esta carrera. Por eso yo pensaba que los equipos de los sprinters, quizá no Visma, pero por Olaf Koig, ya que igual intentan pelear con Wout van Aert la Chiclamino. Pero algún otro equipo que quisiese pelear esta malla sí que entrase a tirar para conseguir llegar en grupo hasta esos sprints y llevarse esos puntos del intermedio. No fue así y por lo tanto los hombres de la fuga, Tonelli y Tarozzi, que se llevaron ese banquete de puntos. Y la montaña, pasando Silvan Moniquet el ascenso a Grazen en primer lugar, se llevaba la malla para el día siguiente. Vimos movimiento interesante, tanto en la ascensión a Grazen como en el primer paso por Surrell, que Lorenzo Fortunato pegaba un pequeño aceleroncillo para ser el primero del pelotón en pasar, lo cual le colocaba ya con 10 puntos en la clasificación de la montaña, que no está nada mal y nos dejaba bastante claro que parecía que Fortunato quería meterse en la pelea de la malla churra y es un hombre que sube muy bien y que en esa pelea puede tener bastantes opciones. En el segundo paso por Surrell, debido al ímpetu que le estaba poniendo el líder Trek, con ya Giulio Ciccone poniendo el ritmo en esa parte final de la ascensión, eran 3 hombres del líder Trek los que cogían esos puntos de la montaña. Y en la clasificación de mejor joven, Francesco Busato, que como decíamos debutaba en el Giro y conseguía ese cuarto puesto, se vestía con la malla blanca del mejor joven de la carrera. Max Poole asomaba por ahí en esos primeros puestos, junto a Antonio Tiberi, Isaac del Toro, Juan Ayuso. Hay muchos hombres que esta malla blanca pueden intentar pelearla. Lo lógico sería que Juan Ayuso se la llevase, pero Antonio Tiberi puede tener bastantes opciones. Max Poole estará atento por si estos dos no pueden. Así que os les pasa algo. Así que veremos una pelea interesante, yo creo, por la malla blanca. Y en la clasificación por equipos, el líder Trek, había 7 equipos empatados con el mismo tiempo, pero el líder Trek era el que se colocaba en primer lugar por el puestómetro. Pasamos así a la segunda etapa, contrarreloj individual en Tirana, pequeña ascensión a Sauk en la parte intermedia, justo antes del... Vamos, el tiempo se contaba prácticamente en su cima, porque en la cima no era, porque se llegaba hasta una rotonda, que es donde se hacía el giro aquí en la parte inferior. Estaba el tiempo justo antes, pero se ascendía hasta la mitad de esa rotonda, que es donde se empezaba el descenso. Una parte inicial bastante técnica en la contrarreloj, con bastantes curvas desde el inicio. Y luego la parte final que era ya más para especialistas, con esa parte de ascenso a Sauk y todo el descenso. Y solo 2 curvas realmente cerradas dos curvas complicadas en esa parte final. La victoria aquí fue para Joshua Tarlin. Hizo una buena crono, pero no tan buena. O sea, al final Eduardo Affini marcó el mejor tiempo en 6:13. Antes lo había marcado ¿quién fue? Ethan Hayter en 6:20. Y parecía que se iba a llegar a bajar de los 16 minutos. Fue Jan Tratnik también el primero que marcó tiempo, que perdió tiempo el primer día. Luego fue Ethan Hayter el que lo superó. Luego lo superó Eduardo Affini. Y luego ya ahí fue el siguiente. Y perdón que me ahogo. El siguiente en marcar el mejor tiempo fue Joshua Tarlin, que ya consiguió mantenerlo hasta el final. Pero eso, yo pensé que se iba a bajar de los 16 minutos y parece que eran unas previsiones bastante optimistas. Primoz Roglic fue segundo con el mismo tiempo.
En esa parte final de la etapa, como decíamos, se giró un poco el viento y entraba más de cara en la parte final y hacía que no entrase tan a favor en esa parte de ascenso inicial a Seuk y eso pudo realmente porque nadie hizo buenos tiempos en esa parte final. Ayuso perdió 16 segundos, Pedersen perdió 11, Roglic perdió esos 24 centésimas con Tarlin y eso hizo que al final se mantuviese ese tiempo y Primo Roglic no se llevase la contrarreloj. La verdad es que se le vio bastante bien, bastante fuerte. Ya sabemos cómo es Primo Roglic en las grandes vueltas y tiene pinta de que esta no va a ser una excepción. Salvo caída o que el resto de equipos intenten hacer alguna estrategia nueva, si se juega lo que Roglic quiere que se juegue, va a ser una victoria en el Giro, yo creo que sin mayor problemas. Aquí ya Juan Ayuso y el UAE tendrá que buscar la manera de romper la carrera de alguna manera para que Roglic no pueda mantener el control, porque si no, a base de un par de pancartazos y las dos cronos, te ha plantado 45 segundos de ventaja, que no va a haber manera de que se lo recuperes. Daniel Felipe Martínez hizo una buena crono después del mal día del primer día con 21 segundos, igual que Timen Aresman, que como decía era una cosa mental más que nada. Derek Guy estuvo bastante flojo para lo que es Derek Guy, perdiendo 28 segundos. Este sí que dijo que el primer día se le había hecho duro y le habían abierto el capó, que las piernas no estaban respondiendo bien todavía, pero que esperaba ir cogiendo forma poco a poco. Siglar, que suele ser más especialista en cronos más cortas y más técnicas, perdió 22 segundos. O sea, fue 22º perdiendo 31, perdón. Y Wout van Aert fue una de las sorpresas por la parte negativa porque perdió 38 segundos y hizo 34. Y le habíamos visto ya este año que en la crono de Algarve lo hizo bastante bien. Así que veremos a ver si va cogiendo forma el bueno de Wout a lo largo de esta carrera. Los hermanos Yates hicieron no malos resultados, 33 y 36 segundos respectivamente. Ellos que son un poco más flojos en crono, son buenos resultados para ellos. Yates tiene que ser el líder de Visma para la general, así que veremos dónde está esta semanita, porque Simon, lo que decimos, a priori es un corredor potente, sí que es muy irregular. Tiene una vuelta a España, o sea que hizo segundo en un Giro de Italia, si no me equivoco, en el que le levantó tercero, fue al final. Tercero detrás de Bernal. Y el de... ¿O fue este que pegó? ¿Cuál fue el Giro de Froome? ¿Fue este en el que estuvo de líder? Efectivamente, sí, en el Giro 2018 que estuvo como líder y acabó al final 21º. Madre mía, tú. Ni me acordaba yo de que había tenido tal debacle. Así que explosiones Yates, al fin y al cabo. Así que veremos dónde se plantea este año el Giro. Fue octavo en la Volta a Cataluña, 14º en Tirreno, parece que va en progresión ascendente, así que veremos a ver dónde aparece a partir de esta segunda semana. En la general, Roglic vestía ya la malla rosa ya desde el principio. Ya sabemos que es un hombre que le gusta tener el tiempo ganado desde el primer momento, así que ahí estaba ya con la malla rosa. Mats Pedersen se quedaba segundo por un segundo y su compañero Matías Vázquez ascendía hasta el tercer puesto a 5 segundos de Roglic. Luego aparecían los hombres del UAE con su triple baza, aunque yo creo que Roglic no va a caer en lo que cayó Pogachar con Roglic y Vingegaard, sino que si Magnulti y Del Toro se van por delante les va a dejar marcharse porque sabe que luego cuando llegue la alta montaña él
podrá recuperar ese tiempo y se fijará solo en Juan Ayuso, al que saca ya 16 segundos. Max Poole asoma ya el séptimo puesto a 24 segundos. Buen inicio del corredor de Picnic. Veremos aquí esto, la pelea con Astana puede ser bastante importante porque el mejor Astana en la general aquí es Ulisi, que está a 31º. Lo que yo decía, Pulse, pensé que iba a hacer la general y hemos visto que no, pensé eso. Pulse la general y Fortunato a por etapas. Fortunato irá por etapas ya por la montaña. Pero parece que van a hacerlo todos lo de ir a por diferentes etapas. Antonio Tiberi también empieza a asomar aquí, ya colocándose octavo a 25 segundos. Y Michael Storer noveno a 27. Giulio Pellicheri de Red Bull Bora también se coloca muy bien cerrando el top 10 a 31 segundos. Y Wout van Aert cae hasta el 11º puesto junto con Kelderman y Simon Yates, que está a la par que su hermano Adam. Carapaz perdía algún puesto, pero como vemos ya varios de los favoritos de la general que empiezan a asomar aquí en los primeros puestos. La clasificación de la Chiclamino, Pedersen cogía 4 puntitos más por el puesto, así que era más líder. Segundo Van Aert con 18, se mantenía, y tercero Tarozzi con 17, aparecía Joshua Tarling con 15 ahí en el cuarto puesto. La montaña era puerto de cuarta categoría, daba un par de puntos, 3 puntos, que se los daba a Roglic, 2 a Bacech y el restante a Jay Vine. Sylvain Moniquet mantenía la malla churra del primer día con el paso de Grazen, perdón, y encomendado al día siguiente con la ascensión a Cafa e Yogarase, donde ahí se iban a repartir la primera buena suma de puntos de montaña. Y en la clasificación de mejor joven, Matías Bacech asomaba ahí ya a ese primer lugar. Buen contrarrelojista, hombre muy rápido también. Es un corredorazo Matías Bacech, realmente no para participar, para pelear por una general de una gran vuelta. Pero es un corredor que tiene un futuro bastante brillante en todo lo que son clásicas y este tipo de carreras con solo 22 años. Hermano e hijo de los dos Karel Bacech. El padre que no corrió un año en el 88. Fue 13º en el Porvenir, pero luego no ha hecho mucho más. Y su hermano Karel Bacech, que el año pasado estuvo en el Burgos hasta que se retiró, que hizo un segundo puesto en una etapa del Giro de Italia hace 2 años, pero que luego no ha sido capaz de mantener la cabeza en el ciclismo y por eso decidió abandonar el deporte. Así que Bacech, bueno, apuntando bien, veremos lo que nos puede ofrecer este Giro. Como lanzador de Pedersen, sobre todo, ya le hemos visto 2 actuaciones muy buenas y seguirá actuando bien en todo esto que queda, ya quizá para sprints más puros, donde tanto a él como a Pedersen se les va a complicar más la cosa, porque van a aparecer más rivales, van a aparecer rivales de hasta debajo de las piedras. Intermarché tiene un buen treno con Busato y Tixen, Visma con Olaf Koy, Hastana con Canter, va a haber muchos equipos que van a... Casper Van Uden por parte de Picnic. Va a haber muchos equipos y muchos corredores que van a intentar meter gente ahí, así que van a tener algún problema más. Y en la clasificación por equipos, ya con tiempo de ventaja, Líder Trek se mantenía como líder, pero con esos ya 7 segunditos sobre el UAE. Y llegaba así la tercera etapa, la etapa de ayer domingo, la etapa en Vlore, en Albania, aún en Albania, aquí en la zona de la costa, pegados al tacón de la bota de Italia, digamos. Con ese inicio con varios repechillos, bastante repechera toda la zona, hasta el ascenso a Cafas Aqueles, ese doble puerto de cuarta categoría, y luego un descenso y un terreno muy quebrado. La verdad es que estaba planteada bastante bonita la etapa. Desde prácticamente el kilómetro 80 hasta el 121 era un terreno todo muy duro, con muchos repechos, y luego el ascenso a Cuafa e Yogarase, que es un puerto muy duro de 10,5 kilómetros al 7,5, y luego un largo descenso hasta el nivel del mar, donde se encaraba al final en Vlore,
que vimos que no era un final tan llano como parece en el perfil y tan fácil, sino que era por carreteras estrechas, muy pegada a la costa, sube y baja, mucha curva. Incluso les metieron por una zona de una carretera muy muy estrecha. Ya dijeron luego que no estaba previsto el final como fue de la etapa. Pero la verdad es que fue un final que se planteaba bastante emocionante y que yo la verdad es que me pareció que podía haber caídas en alguno de los momentos. Por suerte se libraron las caídas y se puede hacer un sprint limpio de nuevo. Hay que decir que cierto es que no hubo demasiado movimiento para intentar marcharse por delante o intentar poner en aprietos a algún favorito, lo que sea. Pero por la otra parte, Lidl Trek hizo un trabajo espectacular con Mads Pedersen subiendo a un ritmo muy rápido. Cuando falló, Garase se subió en 28 minutos y medio, cuando estaba previsto que si hubiese movimiento de los favoritos se subiese en 28 minutos. Y aún así aguantaron muchos corredores. La verdad es que el pelotón últimamente tiene un nivel y una velocidad que es auténticamente espectacular. Y por lo tanto hubo un movimiento, se marcharon Fortunato y Pello Bilbao por delante. Dos buenos corredores para el ascenso, dos buenos corredores para el descenso, pero dos corredores que no tienen ese motor que hace falta para el llano. No se produjo más movimiento, no se pudo formar un grupo y Lidl 3 consiguió controlar hasta llegar de nuevo al sprint, donde se impuso de nuevo Mats Pedersen, de nuevo con momentos de incertidumbre porque Corbin Strong estuvo cerca de conseguir remontar. La verdad es que estuvo muy fuerte Strong también en este sprint. Y Orluis Aular, que repetía tercer puesto, como decíamos. Muy buena noticia para Movistar. Muy buenos dos resultados para Aular. Y la verdad es que el final al sprint, el último kilómetro, se vio cómo se activaba esa centrifugadora. Todo el mundo quería estar a rueda de Mats Pedersen. Venía un corredor, metía codo, metía cabeza, metía hombro al corredor que estaba en la rueda, le quitaba de la rueda y en el momento que perdías la rueda de Pedersen te ibas para atrás, pues como unas 15 posiciones fácil hasta que volvías a poder entrar al grupo y de nuevo intentaba progresar y así estuvo un rato. Así perdió la rueda Ular, así perdió la rueda también algún otro corredor que estuvo ahí, pero Ular al final consiguió hacer un muy meritorio tercer puesto. Brandon Rivera de Ineos fue cuarto, Zambanini de Bahrein quinto, Oldani sexto, Andrea Vendrame séptimo. A Martin Marcellusi se le relegó por hacer un sprint irregular. Filippo Fiorelli fue octavo y Cristian Scaroni fue noveno. De nuevo los Astana metiéndose ahí aún no teniendo sprinters. Scaroni noveno, Ulisi duodécimo. Max Poole, que también se metió por ahí para conseguir los máximos puntos posibles, llegó por detrás de ellos, así que batalla perdida de nuevo para el Picnic Post NL. En la clasificación general, Pedersen adelantaba a Roglic por la bonificación, se colocaba con 9 segundos de ventaja. Luego Kelderman subía al 11º puesto por la pérdida, cierto es, por los 15 minutos de pérdida de Wout van Aert, y subían con el Simon Yates, Adam Yates, Richard Carapaz, Hindley, Caruso, Pigancholi e incluso Luis Aular, iban todos subiendo puestos. Aparece también Egan Bernal ya como 21º, Giulio Ciccone 20º. Ya al final empezamos a ver a todos los escaladores a todos los que van a pelear la general en estos puestos primeros de la clasificación. En el mayor de los puntos, Mats Pedersen es mucho más líder, 19 puntos de ventaja ya sobre Alessandro Tonelli, que es segundo, porque en los sprints intermedios, de nuevo en el primero, volvía a pasar como primero. En el de Guille, que era segundo por detrás de Chris Hamilton, que se lo disputó. Así que, de nuevo, con esos puntitos de los intermedios, Tonelli, que se planta segundo y a 19 puntos de Pedersen. Mañana tenemos la primera batalla del sprint de verdad. No sé si reparte la misma cantidad de puntos en meta. Miraré luego si reparte los mismos o igual más, porque yo creo que puede repartir 35 puntos
en meta, o sea que pude dar vuelco la clasificación. Y luego Aular, que se planta ahí tercero, Wout van Aert que aparece sexto. Y luego el resto de corredores como Olaf Koig y así ni siquiera aparecen en la clasificación, así que veremos a ver qué derroteros toma esta clasificación a partir de mañana. La montaña, Lorenzo Fortunato pasaba primero Cuafa Garase junto con Pello Bilbao y se colocaba como líder de la montaña. Parece un objetivo bastante claro para Astana. Para XDS Astana son 180 puntos de la UCI lo que da acabar como ganador de la montaña, por lo tanto Astana se va a meter en la pelea, está clarísimo. Y yo creo que acabarán metiendo algún corredor más también ahí en esa lucha, porque siempre puede pasar algún infortunio o lo que sea y que te quedes sin nada. Así que seguramente veamos a Astana meter bastantes corredores a pelear por esa clasificación. Boniquet perdía el primer puesto y veremos a ver si lo intenta pelear. Yo creo que en el momento en el que la carretera se ponga para arriba de verdad, Moniquet entre poco y nada tiene que hacer contra Lorenzo Fortunato, la verdad. Y luego la clasificación de mejor joven que se mantenía igual, por lo menos en esos 7 primeros puestos, que son los que están en menos de un minuto la general, y en la clasificación por equipos lo mismo. El líder Trek se mantenía como líder con 7 segundos de ventaja sobre el UAE. Ahora, ¿qué nos queda esta semana? Tenemos... Uy, ¿por qué se ha metido aquí el mapa? Mañana la cuarta etapa en Albero Bello, entre Albero Bello y Lecce. Etapa llana, con descenso incluso en la parte inicial. Un puerto, por llamarlo de alguna manera, de 900 metros al 6,1%. Y que se hace en esa parte inicial del descenso. Llegada al nivel del mar prácticamente en Polignano a Mare. Y a partir de ahí todo llano, menos el paso por Ostuni, con ese ascenso de 3,9 kilómetros al 3,7%, y donde está el kilómetro Red Bull, que veremos si hay fugas, si no, si alguien se quiere meter ahí a pelearlo o no. Y luego ya desde ahí sí que el llano absoluto. Voy a meterme en la web del Giro para ver las etapas, porque como vemos el perfil es igual, pero tenemos también los últimos kilómetros, tanto en planimetría como en altimetría. En altimetría vemos que son totalmente llanos, pican ligerísimamente hacia arriba, pero vamos, son 8 metros lo que se asciende, o sea que prácticamente nada. Y luego, como decíamos, la meta es un circuito que se hace en 2 ocasiones, si no me equivoco. Sí, se entra a falta de 24 kilómetros y se pasa a falta de 12. Aquí pone que es solo una vuelta, pero son realmente dos. En sentido antihorario, se gira a la derecha para pasar por la zona de los 10 kilómetros. Sí que hay alguna curva y tal, pero no parece demasiado revirado, a excepción de los últimos 1200 metros por ahí, donde hay una curva a la derecha, curva a la izquierda, curva a la derecha de nuevo ahí en la plaza. Y luego una pequeña recta que va girando hacia la izquierda para luego hacer un giro de más de 90 grados hacia la izquierda en los últimos 300 metros de meta. No sé si en el Maps podremos ver algo. Aquí, esta es la zona final. Si veis el santuario, este que está aquí en el centro de la pantalla ahora, se viene por esta recta. Si hace ese giro a la derecha, izquierda a derecha, al lado de los jardines públicos estos, que parece una zona, será bastante ancho. No sé si se podrá pasar por los dos lados o solo por uno. Si se cierra solo un lado, son 2 carriles, que son tres zonas, pero solo se podrá pasar. Entiendo que se podrá pasar incluso por estas dos para venir por este carril, doble carril.
Y... y luego se sale por esta zona que va girando aquí ligeramente hacia la izquierda para luego en la rotonda encarar ya la vía Calaso, que es donde está la meta, que es una, como vemos, esta sí que es bastante ancha. Hay aquí una mediana, que no sé si finalizarán antes o se la habrán cargado, porque es la verdad que con semáforos y todo en medio bastante peligrosita, la verdad. Y la rotonda, que se va a venir muy muy fuerte, el que salga primero de la rotonda prácticamente tiene la etapa ganada, ¿eh? O sea que prácticamente la etapa se acaba aquí. Si entras a la rotonda en primer lugar, ya es muy difícil que te vayan a quitar ese puesto porque lo dicho, quedarán 250 metros o así. Aquí no sé si lo pone. No. A 350 metros pone la piazza del Bastone, que será esta. Eso es, la piazza del Bastione, que es el bastión este. O sea que 350 metros desde la salida, como mucho para que un hombre de ese último empujón al salir para coger velocidad al salir de la rotonda y luego ya el sprinter. Pero eso, el que salga bien colocado de aquí lo tiene prácticamente todo hecho para mañana. Siempre hay alguna trampita así. Al Giro le gusta mucho hacer estas cosas, así que y el desvío de coches vemos que es bastante antes, de hecho. Que el desvío se hará por aquí. Yo creo, no. O, no, porque no pues salía como que se aprovechaba lo de la rotonda. No, no, se hace antes saliendo a la derecha a lo... Pues tiene que ser por aquí, entiendo. O por aquí. Donde el New Piccadilly Street. Esta tiene que ser la salida para los coches, aunque realmente luego ponen que va como recta aquí paralela. No sé por dónde... Esta tiene que ser la que se coja, sí. Lo dicho, final bastante peligrosito con esta curva que hay aquí al final. Etapa bastante llana, primera oportunidad para los sprinters. Crucemos los dedos porque bastante peligrosa parece la etapa de mañana. Pasado mañana, Selle Mesa Pica, Matera. 150 kilómetros, 1550 metros de desnivel vertical. La ponen 2 estrellitas ya, o sea que algo tiene. Aquí vemos el perfil. Inicio probablemente sea bastante repechero, no creo que sea muy llano, luego se desciende. Los dos sprints intermedios, el kilómetro Red Bull de nuevo en un ascenso, no sé si aquí aparecerá 1 kilómetro con 6 al 6,2%, que no está mal, como vemos aquí en Pro Cycling Stats, el perfil está exageradísimo. Y luego el ascenso a Montes Calloso, que son 3 kilómetros al 8,4%. Y luego la parte final con el ascenso a Matera, que esto sí que es bastante repechero y bastante más duro de lo que parece aquí en el perfil. Este perfil de Giro también es un perfil muy suyo, de estos que les gusta engañar, que parece todo bastante llano, pero vemos aquí que son 5,6 kilómetros al 4,8%, que ya es bastante. Y luego 2,9 kilómetros, que no pone a cuánto es. Y luego 700 metros al 8,6%. O sea que aquí Primoz Roglic a lo mejor puede meter un arreón. Final también bastante para Pedersen. Es bastante repechero, así que alguien puede intentar moverse en los puertos. Esta etapa tiene bastante mejor pinta. No es este perfil. Y tampoco es este, es un término intermedio, pero puede ser bastante interesante. Aquí si vemos los últimos kilómetros, como decimos, son 750 metros al 6,3% con rampas de hasta el 10. Se viene aquí de ascender también hasta esos últimos 4 kilómetros, que es este otro ascenso que hay aquí, no este otro.
sea, es el antepenúltimo ascenso, digamos, no el grande. Y luego tenemos que el último kilómetro pica entero hacia arriba, al 2,6, 2,5%, que ya es una ligera ascensión para toda esa zona repechera. Aquí los sprinters puros estarán eliminados. Van Aert, Pedersen, Roglic, esta gente es la que podemos ver ahí meterse más en la pelea. Y en cuanto al recorrido, como vemos, entrando los 10 últimos kilómetros hay una zona bastante revirada. Aunque se podría hacer recta, pero no lo hacen así. Quizás suba mucho el porcentaje. Y luego es todo bastante recto, bastante fácil hasta la entrada a los últimos 4 kilómetros. Del 4 al final ya es bastante revirado, como vemos. Mucha curvita y en la zona de los 3 kilómetros quizá un poco más llano, pero luego a partir de ahí se gira a la derecha y yo creo que es donde se empieza a ascender. Con esa zona del 10% incluso. Y luego en la zona del último kilómetro tenemos giro brusco a la izquierda y luego giro brusco a la derecha. Y de nuevo doble giro hacia la izquierda, que será en una rotonda, un desvío, una incorporación a una calle ancha para llegar al final, que sí que se hace en una calle ancha, pero que puede ser es bastante revirado, con ascenso y descenso. Es un final complicado de controlar. Y veremos a ver quién se alza aquí con la victoria, porque lo dicho, yo creo que aquí no va a ser todo tan fácil. Los sprinters puros van a estar eliminados y aquí Strong también puede entrar y Caden Groves pueden ser hombres que estén aquí bastante fuertes, pero lo dicho, yo veo bastante probable también que haya ataques en la parte final, incluso en el puertecillo. Está a 28 kilómetros de meta y aquí, por ejemplo, un XDS Astana hace el movimiento con Fortunato y Scaroni, por ejemplo, y lo que pasa es que Scaroni se puede meter en la llegada también, y Ulisi también. Entonces igual ellos esperan. Pero lo dicho, bastante revirado el final, como vemos, dando la vuelta entera a Matera. Que como vemos, ya es un pueblo... Ay, no lo veis. Bastante... Con bastante ascenso, un final que tiene pinta de ser muy, muy bonito. Pero eso, la zona de la meta, lo he cerrado. Qué idiota. Entiendo que la meta será en esta recta y este será el doble giro que pone en la parte final. Este. Sí, es en esta, pero más abajo. Por aquí. En la vía Dante Alighieri. Y la entrada será esta. Se vendrá por aquí. Vía Nazionale. Se hará este giro, entiendo yo. Ahí, la página del Giro, de verdad. 2 kilómetros se viene por ahí desde... Por aquí, se tiene que venir, por San Vito. Aquí este es el giro de los 2,5 kilómetros meta. Aquí se pasa la pancarta de 2. Luego se gira aquí a la derecha por la vía San Pardo, imagino. Se sigue la vía San Pardo hasta cruzarse con la Nazionale, que se hará este giro de aquí. Y luego por la Nazionale hasta llegar a este giro de nuevo aquí a la derecha, cerradísimo. Y luego aquí en la rotonda, peligrosa de cojones con estas medianas para entrar a la vía Dante Alighieri y hacer esos últimos 500 metros. Final muy peligroso también en Matera. No está en la zona más alta del pueblo, imagino que será todo esto.
No, no es esto, ¿no? Matera Centrale. No, por eso será la estación. Tiene que ser toda esta zona. La zona vieja donde está la iglesia rupestre y todo eso. Entonces se encara esa zona en meta, pero no se va hasta a esa zona más elevada. Pero aún así, lo dicho, el final entre peligroso, revirado y difícil de controlar va a ser un final también durito, durito. Tenemos la sexta etapa entre Potenza y Napoli el jueves, esto sí, 227 kilometrazos. La ponen de 2 estrellas simplemente por la longitud, porque acumulas 2.600 metros de desnivel, simplemente por lo larga que es, y con un final con prácticamente 80 kilómetros en llano. 19,3 kilómetros, pero al 3,7 una de las ascensiones, 14,6 pero al 2,2 la otra, por lo tanto aquí no va a pasar absolutamente nada. El sprint bonificado, el kilómetro Red Bull, está a 50 kilómetros de meta, pero supongo, si la hay, que habrá fuga todavía y final al sprint en Nápoles sin más problemas para este día. Aquí, como vemos, sí que el final es más fácil. Un par de curvas peligrosas allá entre el 3 y el 2. Otro par de curvas entre el 2 y el 1, pero que deberían ser bastante más fáciles. Y luego recta de meta pegado a la costa. Por lo tanto, esta etapa sí que no debería dar mayor problema ni haber mayor riesgo. A no ser que sea un día que llueva o estas cositas. Y aquí vemos la recta de meta. Atravesan esto, yo creo. Sí, aquí se hace el desvío de coches, todo esto se hace recto. Y aquí vemos final, carretera totalmente ancha, 4 carriles. Aquí sí, un sprint facilito. El problema viene en la aproximación, todo lo que hay antes, porque ya sabemos lo que puede pasar en estas etapas, sobre todo eso. Si llueve, hace mal día y tal, se llegan, o si llegan muy relajados si no hay fuga. Luego se empieza a acelerar, empiezan los nervios y suele haber bastantes caídas, así que veremos porque esta semana que viene yo la veo más peligrosa de caídas y así que para pelear la general. Es una semana de aguantar. Y luego el viernes, entre Castel di Sangro y Tallacocho, tenemos el primer final en alto del Giro de Italia, primera etapa de montaña, 168 kilómetros, 3.500 metros de desnivel, que son bastantes, la ponen de 4 estrellas, no es poca cosa. Aquí en la web del Giro. Y como vemos, se sale ya a cara perro en Roccaraso. Con ese ascenso de 7,8 kilómetros al 5,8%, que es para hacer una fuga potente y para que haya alguno ya que esté deseando irse a casa. Y luego tenemos el descenso para subir el Monte Urano, que son 4,5 kilómetros al 9,4%, que es bastante duro. Bajadita y sin parar ya la ascensión al vado de la Forchela, que son 21,6 kilómetros al 3,6%, pero con rampas del 9, y que si lo vemos aquí en Pro Cycling Stats nos ponen que los últimos 5,7 son al 5,1, es algo más duro, y luego descenso con repechos, sprint bonificado, kilómetro Red Bull justo en Tallacocho antes de empezar el ascenso, y luego ese ascenso de 11,9 kilómetros al 5,5%, pero con una rampa final de 2,6 kilómetros al 9,1%. Tenemos aquí el perfil del Monte Urano, como decimos, empieza bastante suave, pero luego es realmente duro, 9,4 y 8,1% toda la ascensión. Y la ascensión a Tallacocho con esa rampa final de 2 kilómetros al 10,1%, que empieza a 9 kilómetros 200 para la meta y acaba prácticamente a 500 metros. Así que son 2,5 kilómetros prácticamente los que se hacen ahí al 10,1%. La parte inicial es bastante tendida, pero si se viene acelerado ya con el sprint intermedio y todo,
puede haber... Y aquí vemos esa rampa, el kilómetro Red Bull, aquí en Tayacocho, como decimos antes de empezar el ascenso, como vemos es bastante llano y tal. Yo creo que aquí habrá o la fuga que esté por delante o algún... O ya será pelea de los favoritos y podemos ver a Ayuso y a Roglic pelearse por la bonificación y luego un ascenso bastante tendido en su mayor parte hasta la llegada a la parte final. Después de la horquilla se hace un kilómetro más suave, pero a partir de los 3 para meta es donde el ascenso se pone realmente duro y con grandes porcentajes, con una doble ahí, parece una doble horquilla. A ver, podemos buscarlo, está el ascenso aquí para ver la parte final. Esto tiene que ser. Esta es la horquilla que decíamos. Y aquí está la doble horquilla que tiene aquí el 13% en el ascenso y luego la parte final que es aquí donde se llega ya a la meta en la zona esta de la Capanella y el refugio Fagus. Aquí es donde va a estar la línea de meta, dejando aquí sitio para coches, autobuses y todo. Primer final en alto. No ponen nombre del puerto. No ponen... No, no. Boulevard de Marcia es lo que pone ahí, que es toda esta zona. Y... Ah, mira, está aquí, por aquí viene la vía Marcia. Y eso, primer final en alto, etapa bastante interesante esta que tenemos en Tayacocho. Y después, el sábado, esto a mí del Giro son 197 kilómetros, 3.800 metros de desnivel, etapa clarísimamente para la fuga. Aquí yo creo que aquí sí que podemos ver a Wout van Aert y a Mats Pedersen meterse en la fuga y buscar pelearse ambos en los sprints intermedios, en el sprint de meta y todo. Esta etapa tiene bastante pinta de eso, pelea para los hombres de la fuga, Taco Van der Horn, Pedersen, Van Aert, alguno de la general que se haya descolgado, pero que no sea demasiado escalador, como puede ser Derek Guy, a lo mejor si se ve descolgado ya. Eh, Tres Astanas, seguramente, Scaroni, Ulisi, toda esta gente estarán por ahí metidos en la fuga. Veremos también algún picnic, yo creo, seguramente. Y eso, etapa para la fuga, paso de tercera el Croce di Casale. Fortunato estará en la fuga porque tenemos el ascenso a Sasso Teto, que es de primera, son 13,1 kilómetros al 7,4%. El final de Tayacocho es el primera que hay en la carrera. Este es el segundo, porque los anteriores son segundas, sí. Así que en caso de que Fortunato no llegue adelante del todo en la etapa anterior, aquí le veremos meterse para conseguir puntos. Aquí tampoco es mala meterse en la fuga, pasas el primer tercera, los 2 segundas y luego ya te relajas, a no ser que tengas ventaja suficiente para pelear por la etapa. Pero aquí esto, yo no veo ningún tipo de pelea entre los favoritos, sino eso, una fuga de 16, 17 corredores, varios Astanas, varios Picnic, algún hombre que se haya quedado descolgado en la general, Wout van Aert, Mats Pedersen y algún otro corredor así del estilo que se pueda meter a pelear aquí por la etapa. Y luego tenemos el domingo para cerrar la semana la etapa entre Gubbio y Siena. Etapa del Esterrato con esos puertos, el paso por la Cima y San Martino Ingrania y el ascenso a Siena, pero que es los ascensos aquí es lo menos importante a pesar de que haya 2.500 metros de desnivel, que todo suma, pero tenemos los pasos del Esterrato que no haya detalle aquí del Esterrato es algo que me desquicia. Ese primer paso
Este rato 1 de 8 kilómetros, el segundo de 9,3, el tercero de 9,3, pero con el ascenso San Martino en Grana, todo picando hacia arriba. El cuarto, que es el de Monte Aperti, que son 600 metros. Y luego el quinto, el Colle Pinzuto, con el kilómetro Red Bull. Aquí puede haber cositas interesantes, cositas importantes. Y podemos ver movimiento en la general. También podemos ver una fuga que llegue. Y luego el final, pues ya nos lo conocemos. La estada di Cappuccini, la bajada, para llegar a esos 2 kilómetros a la parte final. Y a partir de ahí, ya encarando el ascenso por el arco que hay de entrada y la vía... ¿Cómo se llama la ascensión? Mierda, hombre. La vía Fonte Aranda, si lo pone aquí en grande. Madre mía, vaya ciego estoy hecho. Aquí salen los 3 tramos de este rato, pero tampoco pone... Ahí, la vía Santa Caterina. Esto era el nombre que buscaba yo. Que es aquí, claro. Se sube por la Fontebranda. Y luego aquí se atraviesa el arco. Y se hace la curva. El arco, aquí. Ahí está. Se pasa por aquí el arco. Empieza el adoquinado, se hace el doble giro este y aquí ya se encara toda la zona dura de Santa Caterina. El giro a la derecha, que es aquí en Terme, en Vía del Terme, aquí arriba. Y luego se hace el giro para entrar a la piazza. Ya en esa zona que es descenso, la parte final para llegar hasta la piazza del campo, donde veremos al ganador de la etapa. Eso es lo que nos queda esta semana de Giro de Italia, una semana un poco variable. Mañana día claro al sprint, pasado día que a priori es de sprint, pero que veremos a gente meterse a gente distinta participar en el sprint. El jueves sprint clarísimo y etapa larga, larga, larga y peligrosa. Esa puede acabar fácilmente a las 6 y algo de la tarde. El viernes, primer final en alto de la carrera en Tallacozzo. Sábado, etapa para la fuga. Domingo, este rato de Siena. Fin de semana que puede ser muy, muy bonito. Pueden llegar incluso 3 fugas. Veremos a ver cómo se desarrolla. Incluso en la de Matera podría llegar otra fuga, pero ahí va a controlar el Edeltrek para Pedersen seguro. Así que 3 etapas que pueden llegar en fuga, o que puede haber algún favorito para meterse, sobre todo en Tayacocho, quizá también en Siena, y luego una que es de fuga totalmente segura. Y mientras ocurre todo esto, vamos a tener carreras también alternativas. Bueno, tenemos la clásica de Dunkerque con los 4 días, el Tour de Hungría, el Giro Himledalen y luego ya las carreras .2 que hay 200.000, el Tour Uncorn y empieza el Tour de Japón. La clásica Dunkerque
1.pro es la primera edición que tiene. Han metido esto para dar más puntos de la UCI y poder mejorar un poco la participación. Parece bastante llana. Se sale de Dunkerque, se llega a Lens. Eso llamarlo clásica Dunkerque, pues bueno. Y eso, algunos repechos en la zona central, pero a priori final al sprint después de los 194 kilómetros. Viene de Caldón con todo, Arkea viene con Arno de Mar, el XDS Astana viene con Chessball, como decimos, para un sprint quizá. Cofidis con Coquar, Grupama con Barte. Sudal. Trae Gil Gelders, no trae un equipo muy así, Sudal. El Ineos trae un equipo un tanto extraño, la verdad, supongo que será el equipo que vaya a correr Dunkerque y vienen los mismos. El Movistar trae a Gaviria con Chimolai. Bisma trae a Axel Single. Luego viene Caja Rural con Calum Johnston, Francisco Joel Peñuela, Javier Ibáñez, Joseba López, Alex Molenar, Alex Díaz y Gorka Sorrarain. Y Euskaltel con Jona Verasturi, Paul Hennequin, Dani Van der Tuk, Jordi López, Xavier Berasategui, Nicolás Alustinza y Gochón Martín. El Intermarché trae a Vini Germay, cuidado. Buena participación la que hay en esta carrera, pero eso, yo a priori preveo un final al sprint. Luego tenemos los 4 días de Dunkerque con sus 5 etapas. Etapas en su mayoría media montaña, repecheras y con zonas de cotitas cortas. La tercera etapa incluso tiene tramos de pavé. Y la cuarta también. Y luego la quinta etapa absolutamente llana. La cuarta etapa tiene muy buena pinta, ¿eh? La llegada a Cassel. Es circuito. Se hace el paso por la Rue du Tambour, se hace en 6 ocasiones y luego acaba en un final en alto en Cassel, que se hace también en otras 6 ocasiones, así que final bastante bonito ese día. Y luego la etapa entre Valenciennes y Famars es un circuito también, que se hace también en 5, no, en 6 ocasiones también, no 5. No, 6 ocasiones. Así que bueno, la participación será, si no es la misma, poco se llevará con, efectivamente, incluso yo creo que llevan hasta los mismos dorsales. Con la clásica de Dunkerque. No, mira, aquí falta el Intermarché. Va la clásica, pero no corre los 4 días. A coger puntitos, mira. Así que iremos viendo durante la semana qué tal la carrera. Y luego tenemos el Tour de Hungría, con la primera etapa entre Budapest y York, que es bastante llana. Hay un par de repechillos, pero nada destacable. Segunda etapa también bastante llana. La tercera con el primer final en alto en el Kekesteto. 11,5 kilómetros al 5,6, que no está nada mal. La cuarta etapa de nuevo llana con el final ahí con 300 metros a 4,1%, que se hace en 4 ocasiones todo seguido. Y la última etapa, ese quinto día, con un final en un tramo de pavé de 300 metros. Bueno, el pavé es más largo, pero la ascensión son 300 metros a 4,5%. Así que también final bonito para este Tour de Hungría, donde aquí la participación, el Lidl Trek, por ejemplo, lo trae buen equipo. Viene UAE Emirates XRG, aunque trae a un equipo bastante B, pero intentará, como siempre, ganar. Viene Euskaltel con Marton Dina, Chomin Juaristi, Joaquín Murgialdai, Andoni López de Avechuco, Luis Sutton, Iker Mintegui y Mikel Vizcarra. Caja Rural con Daniel Babor, Abel Balderston, Sebastián Berwick, Joel Nicolau, Jan Castellón y Jakub Truba. Y Ken Pharma con Ivonne Ruiz, Urco Berrade. Hace tiempo que no corre Berrade, ¿no? Desde Indurain, más de un mes lleva sin correr Berrade. Marc Brustenga, José Félix Parra y Mikel Retegui.
Buen equipo el que trae Kerr Pharma. Y Caja Rural con Abel Balderstone pueden hacer cositas bastante importantes en la carrera. Veremos a ver si se les da bien. El Q36.5 trae a David de la Cruz. Bahrein trae a Phil Bauhaus, que está haciendo un calendario un tanto extraño esta temporada. Sí que corrió las clásicas de pavé, pero... Dunander y UAE ha sido el resto lo que no ha estado en nada más. Red Bull Bora trae a Sam Welsford con Danny Van Poppel. Jake Alula trae a Groenewegen. Juanpe López y Pablo Torres pueden pelear por la general de esta carrera. Es una carrera punto pro, ¿eh? O sea, que da bastantes puntos para que Kerr Pharma, Caja Rural y Euskaltel intenten meterse ahí bien adelante. Y luego en Suecia tenemos carrera 1.2. El Giro Himledalen. Bastante zona repechita, como vemos, repechera. Mucho sube y baja. También revirado ahí en el circuito. Y aquí la participación sí que es de un nivel bastante más bajo, así que veremos quién ha ganado. Supongo que se ganará algún BHS, PL, Beton, Bornholm o Martin Lass. A lo mejor, pero luego el resto mucho corredor nórdico. Aquí a lo Mats Pedersen fogueándose ya en estas primeras carreras. Tenemos el VDL Groep Onloop der Kempen con sus tramitos de pavé, esos 4 tramos de pavé que se hacen en 3 ocasiones, luego otro más que se hace a la salida del primer circuito y luego un circuito final en Beldoven que se hace en 2 ocasiones. Aquí pasa lo mismo, es 1.2, por lo tanto la participación. Aquí viene el development del Otto, el Israel Academy, el Soudal Devo y poco más. Así que supongo que veremos algún Loto Development o algún Soudal Devo haciendo buenas cositas. El Gran Premio en New York City, en Estados Unidos, hay en Nueva York, que se inicia y finaliza en Manhattan, en el Fort Lee. Ya lo vimos el año pasado, no era interesante el recorrido. Tiene 1910 metros de desnivel vertical en solo 136 kilómetros. Algún repechillo medio duro, se sale en un lado y se vuelve haciendo lo contrario. Se va a la zona de repechos y luego se busca la misma carretera aquí en Sparkill para volver por donde se ha venido. La que pasa es que aquí la participación, pues eso. Mira, viene el equipo de desarrollo de Alpecin, sacándoles de Europa. Está el Medellín con Oscar Sevilla. Y luego eso, equipos, el desarrollo de Novo Nordisk con Juan José López. Los dos en AO, en Colombia. Y luego, pues eso, equipos poco importantes. Un equipo iraní. Extraño corriendo ahí en Estados Unidos, la verdad. Luego tenemos en Italia el circuito del Porto, el Trofeo Arbedi, carrera 1.2. Ya hemos visto a principio de temporada bastante de esto en Italia, perfil totalmente llano. Y equipos, pues eso, varios italianos que son continentales participarán aquí y algunos se llevarán la victoria. Poco importante. Y luego tenemos la Run Colm, que es 1.1, ahí en Alemania, alrededor de Colonia, de Colm. Con un recorrido de repechos, pero 1970 metros de desnivel vertical en 180 kilómetros no son tantos. Y se podría llegar al sprint. Aquí en la Starly será algo más decente. Picnic vendrá aquí a coger puntos. Alpecin de Kuning, Red Bull Bora, Intermarché que trae a Girmay. El Israel trae a Hofstetter, Lotto trae a Deli, a ver si empiezan a recuperarle. El Tudor viene con Mayhofer. El Bisma trae el equipo de desarrollo, pero viene con Matthew Brennan. Así que desarrollo, bueno, de aquella manera.
Así que veremos. Un sprint bonito puede haber aquí en la Ruth Ucon, Henry Hewlich, Pavel Bittner, Vinny Germain, Arnaud Delis, Hofstetter, Berenan, como decíamos, puede ser bastante interesante. Y luego tenemos el Tour de Japón, que es 2.2. Aquí la Starlist, no esperéis a nadie. Tenemos el Ukio, el Terengganu, el Rouget Insurance, el Solution Tech, que se viene aquí a hacer la gira con Yukiya. Y luego el Wanty Nippo, como no podía ser de otra manera. El Matrix Power Tag, que viene con Paco Mancebo, que veremos lo que puede hacer. Y el Fukuoka con Benjamín Prades y Gerard Ledesma, que son corredores que son carreras para estos equipos importantes, así que los corredores les veremos dar buena imagen. Y luego lo que es la ruta, un prólogo de 2,6 kilómetros, bastante llanito. Una primera etapa de 100 kilómetros con algún que otro repecho. Al final hace 2.300 metros de desnivel vertical, que no está nada mal, sobre todo para 100 kilómetros. Y con el mismo circuito. Pero bueno, yo creo que aquí algún sprinter que aguante un poco bien. Si está Dusan Rajovic. Está Dusan Rajovic y Dorje Juric. Pues estos dos corredores aquí pueden. Y Mark Stewart y Yukiya Arashiro. Si es que el Solution Tech, madre mía. La cantidad de veces que he dicho el nombre de Solution Tech Vini Fantini este año a lo largo de la temporada, en los vídeos diarios. Luego, la segunda etapa, circuito en Inave, 127 kilómetros, 1.700 metros de desnivel vertical. Pero aquí son 900 metros al 8,9% la ascensión, lo cual puede hacer que rompa bastante más. Sí que es cierto que está justo después de la línea de meta, por lo tanto no se hará en el último recorrido. Pero aquí se puede romper algo más la carrera. La tercera etapa entre Mino y Camino, entre Mino y Mino, bastante llano, está así, 1,5 kilómetros al 3,3 la subida, que se hace en 7 ocasiones. Aquí ya solo 1.000 metros de desnivel vertical, más fácil que si llega un sprint. Luego la cuarta etapa en ida, que aquí sí que son ya 2.300 metros de desnivel vertical, con una ascensión de 2,2 kilómetros al 6,4, que se hacen más ocasiones y aquí sí que puede. Son solo 120 kilómetros, 2.300 metros de nivel vertical, está bastante bien, se pueden hacer alguna diferencia. Y luego, la quinta etapa, entre el Fuji International Speedway y el Monte Fuji, 66,6 kilómetros, podría ser prácticamente una contrarreloj. Son 4 vueltas al circuito inicial y luego se inicia la ascensión final, que son 11,7 kilómetros al 10,1%. Se corona a 1.655 metros de altitud y tiene 2,5 kilómetros al 14% en la parte central. El Monte Fuji es una ascensión realmente dura que se hace. Y eso, y solo 66 kilómetros, así que mucha batalla la que puede haber en esta etapa. Luego tenemos la etapa entre Sagamiara, 107 kilómetros, también bastante llanitos. En circuito, tampoco hay mucho. Y la etapa final en Tokai, que está así totalmente llana, 16 vueltas al circuito. Por lo tanto, bueno, bastante interesante con esos circuitos sobre el de Inave, el de Kioto y el de ida, que pueden hacer que se hagan diferencias, y luego el ascenso final al Monte Fuji con esos 11,7 kilómetros al 10,1%. Carrera que puede ser interesante y donde yo creo que el Solution Tech Vini Fantini de nuevo se va a hinchar a conseguir puntos. Y nada más, eso es todo lo que nos espera esta semana. Semana del Giro que, bueno, hay gente que dice que espera mucho de ella, hay gente que dice que no espera absolutamente nada. Yo más o menos espero un día sí, un día no. Supongo que en el final de Matera no veremos a los favoritos pelearse, pero veremos algo interesante. Quizás Roglic pueda llegar a meterse incluso. Luego tenemos el final del viernes en Tayacocho, que ahí sí que espero que los favoritos estén metidos. Es una etapa corta, con mucho desnivel, varias ascensiones, saliendo ya cara a perro, o sea que ahí se puede meter mucha dureza desde el principio y muy poca zona llana realmente en esa etapa. No hay prácticamente valles entre los puertos. El sábado, que tenemos una etapa de
de fuga, sin opción a que haya otra cosa. Muy raro me parecería que Lidl 3 controlase para Pedersen pudiendo mandarlo hacia adelante. Y luego el domingo la etapa del Esterrato, que es una etapa que pinta muy bonita y que puede ser muy interesante. Además con el sprinter medio metido, el kilómetro Red Bull metido donde está, puede ser muy interesante. Así que nada, nos vemos el lunes que viene con más ciclismo, con todo lo que vaya de Giro. Recordad que a diario en YouTube, Instagram y TikTok, en día de descanso, tenéis los resultados diarios de las carreras. Y nada, nos vemos la semana que viene con más ciclismo, a partir de esta noche quizá con otras cositas en los streams. Así que nada, gente, muchas gracias a todos, nos vemos. ¡Dale!